Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada denominada Masculinidades, experiencias de trabajo con adolescentes. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil y voy a hacer la presentación de esta actividad. Si pueden, y no es ninguna inconveniente, les pediría que habiliten la cámara, ya que somos, si pueden, si quieren, y está dentro de sus posibilidades, sería muy bueno para que bueno, podamos ver desde ya, sin ningún tipo de obligación, pero bueno, comentarles que esta actividad será llevada a cabo por Marcelo de la Mora, que es psicólogo forense. Marcelo y Mauro tienen ambos currículos muy extensos, pero por cuestiones de la tiranía del tiempo tuvimos que recortar estos currículum, así que vamos a hacer unos currículums muy breves, pero bueno, ellos después nos van a ampliar sus carreras. Marcelo de la Mora es psicólogo forense y sexólogo clínico, y Mauro de Castro Melo es licenciado en Política Pública y Gobierno. Ellos vienen a contarnos sus experiencias de trabajo de los grupos, así que le voy a ceder la palabra a Marcelo para que arranque con la disertación y comentarles brevemente un poquito la dinámica de esa actividad, si es la primera vez que se conectan. Ustedes van a poder realizar preguntas a ambos disertantes, podrán hacerlo a través del chat, y en caso de que ustedes quieran realizar alguna pregunta a través del micrófono, lo pueden hacer, pueden solicitar la palabra y mi compañera Diana les va a habilitar el micrófono. Los micrófonos por cuestiones de seguridad están bloqueados. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta por micrófono, la pueden hacer siempre y cuando nos pidan la autorización. Con respecto al certificado de asistencia, esta actividad entrega certificado de asistencia. En el transcurso de la actividad, mi compañera va a compartir en el chat un link de form que ustedes van a completar con sus datos y ahí luego les vamos a tramitar, en el transcurso de la semana les vamos a estar remitiendo. Les pido que no completen con sus datos en el chat porque no lo estamos tomando, así que solamente les vamos a pedir que completen el form. Dicho todo esto, si tienen alguna consulta o duda administrativa, le pueden escribir durante la actividad a Diana Lavandera, que está identificada con ese nombre, que es compañera mía de la Secretaría de Extensión. Sin nada más que agregar administrativamente, le voy a ceder la palabra a nuestro disertante. Marcelo, te escuchamos, estamos con muchas ganas, expectantes. Bueno, muchas gracias, Ari, por la Se ve presentación y por la bárbaro. bienvenida. Perfecto, genial. Entonces, muy buenas tardes al auditorio. Estamos muy entusiasmados por compartir con ustedes esta experiencia de trabajo con adolescentes varones que son imputados de delitos sexuales. ¿Eh? Bueno, es un dispositivo de trabajo que se llama del dicho al hecho. Bueno, ¿por qué este nombre, no? Con esta pregunta es que comenzamos a trabajar con los participantes. Y rápidamente les aclaramos, bueno, es un refrán del saber popular, son formas de sabiduría popular y gracias a esos refranes nosotros podemos analizar las costumbres sociales de una comunidad. Del dicho al hecho hay un trecho. Entonces preguntamos, ¿qué otros dichos populares conocen? ¿No? Apelamos un poco al refranero popular para detectar estereotipos de género y otro tipo de prejuicios. Y no tardaron en aparecer. Al que madruga, Dios lo ayuda. Agua que no has de beber, déjala correr, a caballo regalado, no se le miran los dientes, secreto en mujer no puede ser, qué raro, en algún momento iba a aparecer algo vinculado o con personas con discapacidad o con personas adultas mayores o con las mujeres. Mujer al volante, peligro constante. Bueno, ¿cuál es el significado del refrán? Del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Y les contamos, bueno, tus palabras, tus dichos dicen una cosa, pero tus acciones, tus hechos dicen otra. Hay una distancia, hay un trecho. Nosotros apostamos a que esa distancia entre el decir y el hacer sea coherente al menos. ¿Mm? El dicho, por su parte, tiene que ver con lo discursivo y con repetir frases que circulan en el imaginario colectivo, donde se instalan, por supuesto, mitos y prejuicios. ¿Qué es un mito? Bueno, es una explicación de carácter simbólico que en general busca dar respuesta a cuestiones que en ocasiones son inexplicables, ¿no? Por ejemplo, casi todas las religiones tienen un mito respecto del origen en el que todo fue creado. Casi siempre esa creación es por fuerzas extraordinarias o sobrenaturales. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, un prejuicio es una creencia, es un juicio previo, una opinión previa, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Entonces se forma un concepto a priori sobre una persona, sobre un objeto, sobre una idea,
de manera anticipada. Los prejuicios son creencias compartidas socialmente. En general se basan en rumores y se fundan sobre características de una persona en la cual suele exagerarse algún rasgo, ¿eh? ¿Cuál es la finalidad de esta propuesta de trabajo, de este dispositivo grupal? Bueno, generar un espacio seguro para que los varones puedan sociabilizar sus nociones de sexo, género, masculinidades, binarismo y sexualidad, vínculos socioafectivos, para que también puedan expresar emociones, sentimientos y pensamientos, y para que puedan registrar sus vulnerabilidades en relación con la violencia. Nosotros como objetivo nos propusimos brindar herramientas para poner en tensión y transformar de alguna manera esos prejuicios, esos estereotipos de género, con la finalidad de lograr un cambio personal y fundamentalmente comunitario, social, reducir la violencia claramente como efecto colateral y fomentar una sociedad más equitativa. Bueno, Mauro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Ahí nosotros pusimos ese cartelito porque pensamos en un curso taller. Básicamente nosotros creemos que era fundamental trabajar en la cultura con los jóvenes. ¿Por qué en la cultura? La cultura forma parte del contexto, del proceso de humanización. Y Ahora, ¿te sabemos puedo pedir si te acercas un segundito más al micrófono? Porque se escucha bajito. bien. Ahí se escucha bárbaro. Ahora me escucha mejor. Ahora sí. Entonces, estaba hablando que el curso taller nosotros acercamos con respecto a la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque la cultura forma parte del proceso de humanización. Y sabemos que la población que hemos trabajado carece justamente de la cultura en el sentido de, ya sea la escolarización, reconocer sus derechos, en fin. La idea básica fue tratar de romper hielo en el sentido de que esa población en particular viene con una matriz que la cultura de ellos es conocida como la cultura de silencio, donde ellos no expresan sus emociones, no se vincula hablando, no conoce una charla, en fin, conoce otro tipo de cultura que no es la apropiada. Entonces, pasado a esa cultura, ese microclima que ellos conviven en su seno familiar, nosotros abordamos a través del diálogo. Comenzamos con el diálogo, ¿por qué con el diálogo? Porque el diálogo es aquel que puede abrir y permitir también que ellos puedan expresarse, puedan decir lo que sienten, lo que piensan y tener una amplitud y una apertura mental para tratar de romper esa cultura que no es parte de la cultura nuestra, que es la cultura de silencio, ¿no es cierto? Por eso hemos hecho ese taller para justamente combatir la alienación de los jóvenes, de la población con la cual nosotros trabajamos. No sé si ustedes quieren hacerlo. Perfecto. Bueno, ¿por qué sumar a una compañera mujer cisgénero, no? La incorporación de una compañera nos permitió la posibilidad de que se desplieguen identificaciones y proyecciones inconscientes. La verdad es que cada uno de los encuentros fue pensado con mucha antelación, no solo en los contenidos, sino también en la conveniencia de que la actividad fuera facilitada por los tres o por duplas de acuerdo a la intersubjetividad buscada. Solo uno de los encuentros fue coordinado únicamente por nuestra compañera. En cuanto al setting, bueno, el setting responde a la pregunta ¿cómo vamos a trabajar? ¿No? Es el marco que le da sentido a nuestro trabajo y permite establecer entre todos el encuadre grupal. ¿Cuándo nos reunimos? ¿En qué horario y día? ¿Dónde nos reunimos? ¿Durante cuánto tiempo? La importancia de la puntualidad, el orden de la palabra, el respeto por lo que expresa cada compañero. ¿Qué hacemos con el celular?
y fundamentalmente la privacidad, es decir, lo que desplegamos en el grupo queda allí, ¿sí? ¿Qué significa adolescente? La palabra adolescente proviene del latín adolescens, que significa crecer. Y ese crecimiento supone un tiempo transformacional de progresos y retrocesos. Durante la adolescencia se conmueve cada uno de los elementos de la constitución subjetiva, promoviendo un conflicto interno muy intenso. Es importante recordar que la adolescencia es un tiempo instituyente de la vida lleno de cambios bióticos, psíquicos, sociales y legales también, en un mismo sujeto y en simultáneo. En ocasiones, la invisibilización de los aportes de los chicos como sujetos sociales contribuye a una visibilización negativa a través de emergentes como drogas, alcohol, violencia y promiscuidad. En la inicial definición de 1965, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le asignaba a la adolescencia un tramo etario que se extendía entre los 10 y los 19 años. El Código Civil y Comercial de la Nación introduce el Instituto de la Adolescencia para designar a las personas que tienen más de 13 años y menos de 18. Hoy sabemos que se ha prolongado hasta los 24 años, por lo menos que es el tiempo de maduración cerebral, sobre todo de una zona del cerebro que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con los frenos inhibitorios, entre otras cosas. Bueno, Mauro. Bueno, ciudadanía y derechos. Ahí nosotros abordamos la cuestión de los derechos de los jóvenes, que obviamente hay muchos de los cuales están distanciados, desconocen de mí. Y empezamos a trabajar un poco también la alfabetización. A través de la alfabetización, los jóvenes podrían comprender y entender el sentido de lo que es un derecho. Acércate el micrófono un poquito. Ahí está, me Ahí escucha va. mejor. Sí. A, tra a través de la alfabetización, los jóvenes podrían comprender mejor y entender lo que es un derecho y a su vez lo que es un deber, que van de la mano, en fin, y poder trabajar en el sentido de que la mejor forma de expresar también es a través de la palabra, conociendo sus derechos, eh, trabajando, modificando ciertas cuestiones básicas de la cultura de ellos, posiciones que tiene también ya enmarcadas. En fin, hemos construido de esta forma a desconstruir la forma de pensar de los jóvenes en el comportamiento también, porque ellos tienen comportamientos que la mayoría de las veces suelen ser un comportamiento violento. Que como no pueden expresarse verbalmente, ellos conocen la forma de expresión mediante la violencia, ya sea los insultos, los golpes, en fin. Entonces, por eso, cuando está en el dibujito ahí trabajándose, justamente era con la idea de construir esa matriz que ellos ya las traen desde su concepción. Muy bueno. Un detalle, esta imagen que ven ahí que dice atención hombres trabajándose, hicimos un cartel impreso y entonces cada vez que nos encontrábamos iban turnándose acerca de quién era la persona que iba a poner ese cartel del otro lado de la puerta en el espacio de trabajo. Bueno, por eso lo pusimos allí para compartir. Bueno, esta pregunta nos interpela. ¿Un acto define a un sujeto? Es interesante el entrecruzamiento discursivo entre el derecho y el psicoanálisis, ¿no? El derecho y específicamente el fuero penal define al delito como un acto humano típico, antijurídico y culpable, ¿no? De hecho, la pena en expectativa para cada delito y eventualmente su condena se calcula en base a una acción que pudiera haber cometido un sujeto, ¿no? Entonces, al que matare a otro, los delitos contra la vida, al que abusare sexualmente de una persona, delitos contra la integridad sexual,
al que redujere a una persona a la esclavitud, delitos contra la libertad, y así siguiendo. En ocasiones esas acciones tienden a devenir adjetivos. Entonces, al que matare es un homicida, al que abusare sexualmente, un abusador sexual, ¿no? Es decir, se pone el acento en el delito, en el acto, y de alguna manera termina nominando a los sujetos, nombrándolos, lo cual es sumamente contraproducente en este tiempo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Nosotros pensamos que un acto no debiera utilizarse para nominarlos, sobre todo porque en este tiempo lo identitario está en pleno proceso de transformación. Entonces, digamos, tener este adjetivo es como un peso muy grande. La identidad sabemos que es relacional, se construye con otros, ¿no? Porque somos seres gregarios. Se construye a partir de la mirada del otro, de la sanción del otro. Para el psicoanálisis, un acto no define a un sujeto, sino que eh, lo que tratamos es de historizar, de contextualizar los hechos de que se traten. Sobre todo porque si bien para el código está dentro de un mismo artículo o inciso, algunos adolescentes usan la fuerza o la violencia extrema, otros engañan, presionan sutilmente, otros manipulan a sus víctimas para tener una actividad sexual con o sin contacto físico. Es decir, varían ampliamente en su nivel de funcionamiento intelectual, su procesamiento cognitivo, la motivación que tienen, las víctimas que eligen, las conductas que cometen, etcétera, ¿no? Entonces se trata más bien de que se responsabilicen, ¿m? De darle alguna significación simbólica, de que reflexionen sobre su actuar. Hay que pensar en dispositivos, y esto para nosotros fue, digamos, como un desafío, eh, donde también lo jurídico, digamos, sirva para que el tránsito por el proceso penal, que dura un tiempo, que la sanción jurídica también humanice al sujeto, ¿no? O sea, la ley en el inconsciente se inscribe, opera a través de la norma jurídica. ¿Mm? Bueno, Mauro. Bueno, ahí nosotros tuvimos en general 9 jóvenes, fueron 9 adolescentes que se acercaron y participaron de distintas edades, desde los 17 hasta 21. Y allí puede ver en la foto que justamente estábamos trabajando la cuestión de macho, macho menos, y en el medio pusimos hombre. Eran frases que ellos tenían que elaborar, de que eran frases, por ejemplo, que ellos tenían que elegir en qué casillero iba la frase, ya sea en macho o macho menos. Y así fuimos tratando de construir formas y sus manejo social, cultural, para que ellos entendieran el concepto de lo que se trataba en la temática del curso en sí. Y hemos abordado cuestiones muy profundas. Se movilizó bastante, hasta llantos en la jornada esa Sí, es cierto, particular. es cierto. Bueno, ¿con quiénes cuentan o con quién, ¿no? Para afrontar la situación, el proceso que están pasando. Con la familia, lo pongo ahí en signo de pregunta porque a veces nosotros a las familias le suponemos atributos que no tienen por distintas razones, ¿no? Entonces, ¿quiénes conforman su red afectiva, su red de referentes, su árbol genealógico o su rizoma genealógico? ¿Qué peso tienen los secretos familiares? Y eso nos lleva a pensar en las transmisiones intergeneracionales y las transmisiones transgeneracionales. Las transmisiones intergeneracionales son pensadas y habladas entre abuelos, padres e hijos, mientras que las transgeneracionales se refieren a secretos, a cosas ocultas, prohibidas, lo no dicho,
Los delitos silenciados de los antepasados atraviesan a los descendientes sin ser pensadas ni elaboradas y en general suelen descargar en el cuerpo como enfermedades, como adicciones, como violencia de todo tipo, abuso, etcétera. Todos los vínculos se establecen a partir de contratos mediante acuerdos y pactos inconscientes. Bueno, algunos de los temas que abordamos, los aportes de la neurociencia a las nociones básicas de pubertad y adolescencia, que parecen lo mismo, pero no lo son, ¿sí? La adolescencia es una construcción cultural, histórico, social. Cada tiempo histórico le pone una suerte de sello a la adolescencia, ¿no? Un sello cultural, histórico, étnico inclusive. La pubertad es un hecho más de la biología, tiene que ver con la madurez sexual propiamente dicha. Bueno, pensar qué puede y qué no puede hacer, decir, sentir, pensar un adolescente. ¿M? El contexto, la incidencia que tiene el entorno, digamos, por eso es muy interesante pensar, o sea, que ellos puedan pensar en ese árbol, como les contaba recién, que puedan pensarse como dentro de ese entramado. Eh, Claramente ninguna persona nace eh, con una eh, eh, con una posibilidad de cometer un delito. Hay una historia atrás. Eso es lo que nosotros tratamos de historizar. Trabajamos mucho con la pregunta, y intentamos facilitar que la respuesta la vayan construyendo a partir de sus historias, ¿no? Como puedan engancharse allí. Bueno, la salud mental y emocional, sobre todo para los varones, es un tema bastante complejo hablar de salud, hablar de salud mental, hablar de lo emocional, bueno, y hablar de sexualidad, por supuesto. Eh, Perspectiva de género, bueno, esto tratamos de que sea un tema en todos los encuentros, ¿sí? Que permanentemente, como una suerte de espiral, íbamos y volvíamos, y lo alimentábamos con nuevas frases, con nuevos hechos, con estas frases, como comentaba Mauro, que ellos mismos iban escribiendo y acomodando en el lugar del macho, ¿no? Qué es ser un macho? ¿Qué es el machismo? Bueno, poner en tensión todas estos decires que por ahí se van naturalizando. Dos cuestiones importantísimas. La función paterna, ¿no? Digo, hablo de función paterna y no del padre propiamente dicho, porque en muchos no existe el papá, en algunos casos no los conocen, en otros fueron papás que no pudieron, no supieron o no quisieron. Pero al hablar de función paterna, puede esta función ejercerla eh, cualquier persona, inclusive una persona de otro género, no hace falta que sea un varón. Es muy importante la función paterna en la genealogía. Tiene que ver con los límites, tiene que ver con el no, tiene que ver con la inhibición, pero también tiene que ver con el apellido, tiene que ver con el avúnculo, que es la función de paterna del lado de la rama materna. eh, ¿Cuáles son las características de una masculinidad saludable y responsable, que era la propuesta del dispositivo, ¿no es cierto? Bueno, y acá es clave el consentimiento. El consentimiento sexual necesita de dos condiciones. Por un lado, comprender lo que se acuerda y por otro lado, ser libre para acordar eso que se acuerda, ¿sí? Bueno, Mauro. Bueno, ahí en ese cartelito en donde dice hacer un curso para cumplir con la justicia. ¿Por qué hicimos esa preguntita ahí disparado? Acércate el micrófono, Mauro. Ahí está mejor. Ahí está Digo, mejor. la pregunta que está ahí está hecha a propósito porque la hemos hecho para con los jóvenes, porque para que cumplir con la justicia. Es decir, la mayoría de los jóvenes vienen, que nosotros trabajando, vienen con ya un oficio en donde está subrayado que ellos deben de hacer un curso de masculinidad debido al delito que han cometido. Lo cual, bueno, ahí surgió la pregunta esa. ¿Estás haciendo el curso para cumplir o cuál es el fundamento de cada uno, ¿no? De
idea base de los pibes. Más que nada para deconstruir, seguimos con esa cuestión, para deconstruir la conducta social de ellos, porque son inapropiadas. Entonces, la cuestión del curso, sí, está oficiado, pero básicamente la idea era que ellos aprendieran a tener ciertas conductas más social, no antisocial. Y a raíz de ellos, aprender que, bueno, se respeta. Cuando una mujer dice no, bueno, no tiene que decir dos veces. Básicamente, la pregunta esa estaba fundada con esa mirada. Perfecto. Sí, inclusive, bueno, volvemos a la segunda diapo, ¿por qué un curso taller? No es, digamos, pensar en esta cuestión vertical del saber, donde alguien tiene saber y el otro, digamos, como dice Freire, en este conocimiento bancario solamente es depositario de ese saber y lo repite, lo reproduce, sino que el taller en principio es vivencial. Entonces, el saber se construye a partir de la dinámica de todos los integrantes de ese grupo, ¿sí? Todo lo que aparece tiene un sentido. ¿Por qué aparece? Y la vivencia hace que al menos se lleven algo en el cuerpo de lo que estamos trabajando, ¿no? La idea era esa, que pudieran llevarse la vivencia, ¿eh? Bueno, implicación subjetiva y justicia. Aquí apelo a un psicoanalista y jurista francés, Pierre Legendre. Él acuñó un término muy atinado que le llamó función clínica del derecho. Legendre sostiene que toda sociedad tiene leyes fundadoras y transgredir esas leyes tiene efectos devastadores inclusive para quien las comete. Este autor advirtió que la escena jurídica, con la ritualidad, con la liturgia, con el lenguaje superyoico, posibilita inscribir el acto delictivo como una transgresión, apalabrarlo, interrogarlo, recibir una sanción que ayuda a inscribirla y a significarla en el devenir subjetivo, en tanto se hace responsable, ¿eh? Este término para la Real Academia Española, responsable, responsabilidad tiene que ver con dar respuesta, ¿no? Me parece interesante bucear ahí por la etimología, porque en definitiva es hacerse cargo, ¿sí? Eh, la RAE dice obligado a responder de algo o por alguien. Y a mí me parece interesante que Legendre apele a toda la liturgia y la ritualidad que tiene el proceso judicial, porque de alguna manera para el inconsciente la ley es la ley de esa función paterna de la que hablábamos hace un ratito. Entonces, es, digamos, pensarlo como una oportunidad, ¿sí? Este jurista proponía que la genealogía es el lugar donde se articulan las reglas de la cultura y las normas jurídicas. Me parece muy interesante cómo lo piensa. La función clínica del derecho promueve una operación simbólica, ¿sí? Porque esta es la idea, que pueda, digamos, inscribir a nivel psíquico el acto que sea que haya hecho. ¿Mm? Bueno, finalmente, este curso forma parte de un programa más amplio, programa de intervención con varones cuyos comportamientos sexuales suelen ser inadecuados. Para la implementación del curso contamos con ADISAC, Sociedad Científica y Ángel Blau, dos instituciones con mucha trayectoria en esta temática. Sus aportes, tanto en el diseño de cada encuentro como en la supervisión y en la evaluación, fueron de gran ayuda. El programa incluye a los referentes afectivos, esa fuerza poderosa que promueve o detiene a veces un cambio, ¿eh? La familia a veces puede reacomodarse saludablemente y otras destruirse, ¿sí? En muchas ocasiones, eh, el, el hecho de haber cometido un delito, cual fuere, en este caso estamos hablando de delitos sexuales, pero cualquiera en general, es sumamente traumático en la familia, separa a los vínculos o agranda las grietas que ya había, de alguna manera, ¿sí? A veces por eso lo pensamos como que es una oportunidad para pensarnos y otras es un obstáculo. Los comportamientos transgresores de los chicos son síntomas de conflictos de larga data en los vínculos familiares e inclusive en la comunidad, en el barrio en el que habitan.
una causa penal, como les decía recién, hacen que esas grietas vinculares preexistentes, seguramente, se agranden. ¿M? Para los chicos y para las familias también, un delito implica una conmoción. ¿M? Inclusive a nivel del barrio, de la vecindad, hay como juicios a priori, digamos, ¿no? Entonces, el sufrimiento psíquico de los chicos es efecto de los conflictos, de los silencios, de las demandas, del contexto y del mundo que los rodea. Bueno, y terminamos los encuentros con un collage así, colectivo, participativo, sumamente interesante, frases bueno, realmente ha sido una experiencia muy, muy linda. Estamos entonces a disposición de ustedes con sus comentarios, preguntas y lo que podamos ampliar. Sí, Marcelo, tenemos en el chat un comentario de Julio Vargas. Dice, hola, buenas tardes, soy el licenciado Julio Vargas. En este tiempo actual tenemos que hacer hincapié en la construcción del adolescente, ya que pasa muchas horas en las redes sociales, tiene información difusa. Se perdió los pilares de la familia, ya que el papá y la mamá tienen que trabajar, y en muchos casos actuales son separados y el hombre lejos de su hijo. Sí, coincido, Julio, sí, es exactamente así. Por eso, digamos, toda vez que invitamos a los chicos a pensarse en esa trama vincular, en ese árbol o en ese rizoma generacional, de papás, de abuelos, bueno, es pensarse en una genealogía, pensarse en un continuo generacional, pensarse en una historia de cosas que muchas veces han sido silenciadas. En relación con lo que comentaba Maura hace un ratito, en algunos encuentros han aparecido, bueno, en estos secretos familiares, historias de violaciones, ¿no? Y de violaciones de sus mamás, por ejemplo, lo cual hace que la historia de esos chicos sea diferente. Por lo menos surge esta pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿yo fui deseado, no fui deseado? Digo, ya a partir de estas preguntas es como que nos permite a nosotros desplegar otro tipo de sentidos en esos vínculos. Sí, la familia fue cambiando en los últimos 40 años, curiosamente. Venimos de una familia patriarcal, de aquel pater familia romano, y se mantuvo constante durante muchísimos años. Y en los últimos, sí, 40 años, creo que con la patria potestad compartida del 85 en adelante, bueno, el divorcio, ni que hablar en el 87, eh, la ley que pensó en un dispositivo para que las familias que sufren algún tipo de violencia puedan levantar la mano y pedir ayuda en el 94. Bueno, el matrimonio igualitario, ni que hablar. Digo, fíjense que los cambios más importantes se sucedieron en ese momento. Entonces, aquella familia que tenía otros valores, ¿no? Los que tenemos más de esas 4 décadas de cambio, por supuesto que se fueron como resquebrajando. Hay otros valores, ni mejores ni peores, diferentes, y por ahí hay como que adaptar alguno de esos valores, amigarnos con algo, no demonizar tanto algunas cosas, como por ejemplo el celular. Uno dice, bueno, el celular hizo que cambiara la comunicación. Sí, el celular también hizo que cambiara la forma de estudio. Hoy los chicos le sacan una foto al celular, al pizarrón y estudian con eso. Entonces digo, no es ni mejor ni peor, es sencillamente diferente y por ahí hay como que readaptarnos para sostener de otro lugar. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado. Bueno, después tenemos a Soledad Garibaldi. Dice, buenas tardes. Soy jueza penal y me gustaría saber cómo sería el abordaje ideal, o mejor dicho, el correspondiente en casos de abuso sexual entre pares. Por ejemplo, el caso de dos personas de 18 años que, como dicen, están dentro de la adolescencia y en la justicia son tratados de la misma manera como si fueran abusos sexuales entre personas adultas. Generalmente estos casos que estoy viendo son cometidos con ambas personas bajo los efectos del alcohol y sustancias. Y noto que no hay un abordaje multidisciplinario desde la instrucción de la causa y no se analiza o investiga el contexto. ¿No debería tenerse en cuenta o evaluar en causas penales con personas adolescentes, aunque sean mayores de 18 años, el concepto de sexualidad en la actualidad, que no es lo mismo que hace 20 o 30 años?
y la pena correspondiente es igual ya sea para un hecho entre adolescentes o para un imputado en edad adulta. Claro, sí. Doctora, le agradezco muchísimo, es profunda su reflexión, la verdad es que sí. Eh, Sabemos que hay distintos dispositivos de trabajo, de abordaje. Nosotros pensamos que el abordaje interdisciplinario era la mejor manera, porque era sumar distintas miradas del quehacer disciplinar hacia un mismo fenómeno y que podía ayudar inclusive dentro mismo de nuestro estilo de intervención. Por eso pensamos en duplas, en trabajar los tres o que trabaje una compañera sola. Sí, a ver, hay un tema que ahora está discutiéndose, el de la edad de punibilidad que tienden a bajar a los 14 años. En fin, hoy sabemos que la adolescencia se extiende a los 14 años. Esto lo dijo Susan Sawyer, que es la expresidenta de la Asociación Americana de Salud Adolescente, y está comprobado científicamente, el cerebro termina de madurar a los 24 años, es decir, se terminan de mielinizar los haces, los fascículos, los nervios que conectan el cerebro prefrontal, que es el inhibitorio, con la amígdala, que es la impulsividad. Entonces, sí, lo que pasa es que tenemos un código de fondo que marca edades, que eso es lo que hay que revisar. Eh, el código también dice que a partir de, sí, bueno, los delitos contra la vida, ¿no es cierto? Del 79 en adelante es la misma carga de condena al que tiene 18, al que tiene 24 o al que tiene, no sé, 30, 40, 50. Sí, por supuesto, debiera hacerse un análisis caso por caso, debieron hacerse evaluaciones en profundidad a todas las personas para ver si comprende la criminalidad del acto o no, como dice el 34. Eh, Digo, me parece que hay que hacer como algo un poco más profundo. Yo por eso traje a Legendre, porque me parece que él piensa la función clínica del derecho como una oportunidad, como que tenemos la oportunidad de que esa persona que llegó a instancia penal en general es porque todo lo demás falló. O sea, falló o no alcanzó, pensémoslo así, no alcanzó la escuela, no alcanzó el barrio, no alcanzó la comunidad, no alcanzó la familia. Entonces, bueno, lo penal es como la última instancia donde nosotros acompañamos a los chicos desde una ley de avanzada, que es el Código de Procedimiento Penal Especial para menores de 18 años, que es la 13634, digo, que está en consonancia con los derechos del niño. Entonces a nosotros nos da esta oportunidad de trabajo acompañando a los chicos y acompañando a sus familias, porque la propuesta es, aunque no siempre lo logramos, pero la propuesta de todos los que trabajamos en el sistema de responsabilidad penal juvenil es que esto sea una oportunidad para pensarnos y que decimos siempre, los chicos no pueden volver a las mismas familias, simbólicamente hablando. O sea, esta familia tiene que poder metamorfosearse de alguna manera, preguntarse y empezar a hacer algún cambio como para poder hacer lo que no hicieron, por exceso, por defecto. Algo pasó en estas familias para que los chicos cometan un delito, más allá de las cuestiones de la época, ¿no es cierto? Bueno, hay bastante para hablar, no quiero monopolizar el micrófono, pero le agradezco muchísimo el comentario, doctora. Bien, Julio Vargas amplió y dice, no podemos bajar la imputabilidad, tenemos que trabajar con cada uno individual desde los equipos interdisciplinarios Y y sí, reconocemos la falta de valores y pilares, tenemos que trabajar en sigilo, tener un seguimiento, tenemos muchos profesionales para poder lograrlo. tal cual. Sí. Si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer algún aporte o comentario, Sí, puede levantar la adelante, mano comentario, o avisarnos. bienvenido.
Bueno, es un tema ríspido, eh, el de los adolescentes que cometen un delito en general y el de los que cometen un delito sexual en particular. Bueno, acá hay una consulta, también del licenciado, dice una consulta más. Tenemos que tener más planes de acción, el aporte entre todos. Claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Después hay cuestiones, desafortunadamente, bueno, Mauro habló mucho de la cultura, los profesionales que en general intervienen en este tipo de situaciones, no digo todos, pero en la gran mayoría, son los servicios locales municipales. O sea, son los que recogen, digamos, las primeras denuncias y se encargan de armar los expedientes para pasarlo o a familia o a penal. Y realmente son, bueno, complejos todos los casos que llegan, ¿no? O sea, cada situación que llega es sumamente compleja por la cantidad de variables que se entrecruzan e intervienen en cada una de estas historias. Eh, y hablando de lo político, de lo cultural, y por qué no de lo económico, digo, en los servicios locales municipales, no terminan de consolidarse los grupos, porque los grupos de trabajo interdisciplinario, que en general es un abogado, trabajador social, psicólogo, a veces hay un psiquiatra, depende, eh, por una cuestión, bueno, justamente económica, o sea, son contratos con una paga bastante paupérrima, y bueno, y los profesionales tan pronto encuentran una oferta mejor, dejan, no porque no les guste el trabajo, sino porque no se sienten compensados frente a una tarea que es sumamente compleja. Cada historia son historias dolorosísimas. Entonces digo, es como se hace un círculo vicioso, ¿no? Coincido esto de que sí, por supuesto, el trabajo mancomunado entre profesionales, pero también debiera estar como a la altura de las circunstancias de lo que amerita este tipo de problemáticas que son muy complejas. Bien, tenemos dos comentarios en el chat. Soledad Garibaldi dice, el gran problema es el caso de adolescentes mayores de edad imputados porque no hay un abordaje como tal. Deberían haber Claro. peritos infantos juveniles. No interviene el servicio local porque son mayores ya aunque adolescentes. Sí. Sí, y según la ley de fondo son punibles a partir de los 16, pero cuando nosotros empezamos a reconstruir esas historias de vida, vemos que en realidad esto viene cometiéndose hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, no actúa lo penal porque no es punible según la ley de fondo. Pero, digamos, hubieron un montón de señales que no fueron escuchadas de alguna manera, ¿no? Eso. Bien, después Ana María Caliba dice, ¿cómo considera usted, licenciado Marcelo, que debería intervenir el organismo administrativo de protección en los casos de abuso sexual contra las infancias, cuando se trata de un abusador de 15 años y una víctima de 6 años? ¿A quién se debe proteger más? Bueno, la verdad es que eh, instalar la pregunta, ¿por qué una persona de 15 años abusa a una persona de 6 años? ¿No? Acá tenemos una complejidad que la persona que abusa, para peor, es no punible para la ley, ¿no? Entonces, como decía recién el licenciado, no se trata de bajar la edad para que todo el mundo, digamos, esté alcanzado por la ley, porque el sistema, digamos, ¿qué sería? ¿Armar más institutos cerrados, más cárceles? ¿Es la cárcel un sistema de control? ¿Nos asegura la cárcel o un sistema punitivo que esta persona no vuelva a cometer el acto que cometió? Otra vez lo mismo, si el tránsito por el proceso judicial, en este caso penal,
no sirve para que el adolescente se lleve una pregunta, se implique subjetivamente, se haga cargo de alguna manera y es muy difícil que tal vez le pida perdón a la víctima, pero por lo menos hacer un acto desde lo restaurativo, donde genuinamente se arrepienta de lo que cometió, no sirve, no le sirve a nadie, o sea, no le sirve al adolescente, no le sirve a la familia, no nos sirve a nosotros, no le sirve a la sociedad. Por eso digo que es un tema, es ríspido, es complejo, es amplio, amerita que esto lo pensemos entre todos, es imposible trabajar solos. Entonces acá todos los operadores que trabajamos desde educación, desde salud, desde el sistema de responsabilidad penal juvenil, desde la justicia, digo, esto es como armar equipos y pensar cada caso, ¿no? Acá digo, ¿a quién proteger más? Y es muy posible que esta persona de 15 años abusando a una niña de 6 o a un niño de 6 haya tenido alguna historia en la que vio, escuchó, fue partícipe de alguna manera, porque es rarísimo, digamos, que alguien repita este tipo de acto de la nada, ¿no? Entonces, digo, a esto me refiero con historizar, con contextualizar, no demonizar. Por supuesto que esto no lo exime, por supuesto que esto no lo justifica, estamos totalmente de acuerdo, pero la propuesta acá es ampliar la mirada y pensar entre todos. Claro, la interseccionalidad que está en la ley, en la 13298, que habla de esto, tal cual. Se puede trabajar también con la familia. Bien, Soledad Garibaldi dice, ¿cómo se podría instaurar un taller de masculinidades para adolescentes mayores de edad que resulten imputados? Bueno, esto fue lo que hicimos nosotros, ¿eh? O sea, el del dicho al hecho, es un curso taller para adolescentes imputados de delitos sexuales. Este, Hablamos de masculinidades porque por ahí, digamos, es una manera como de convocar al trabajo desde otro lugar, pero de entrada empezamos a desplegar, o sea, estamos acá por una razón, el denominador común. Bueno, como parte de hacerse cargo es esto, es apalabrar el hecho, qué le pasó a cada uno, es por ahí. Ahí vemos una mano levantada. Hola Soledad, ¿querés hablar? ¿Querés habilitarte el... Ahí Ahí estoy. está. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Un gusto. Bueno, sí, yo soy jueza acá en Lomas de Zamora y justamente ahora estoy en la parte de cámara, o sea que tenemos las revisiones de las investigaciones. Últimamente fui fiscal de género y abuso mucho tiempo. Entonces, ahora estoy viendo, bueno, obviamente estoy muy abocada al abuso sexual infantil, generalmente cometido o sea, intrafamiliares, pero estoy viendo muchos casos de adolescentes, o sea, de pares que en reuniones, o sea, dicho por ellos, los dos, por eso dije el tema de las sustancias, de alcohol, de drogas, y bueno, al mes o al tiempo se denuncia un abuso sexual, ¿no? Entonces lo que veo es que no se hace un abordaje como corresponde, porque estamos hablando de adolescentes, sino que se hace un abordaje común y corriente Exacto. y esta causa llega a un juicio. Entonces, esta causa llega a un juicio donde tiene la misma pena un caso, o sea, una persona que estuvo involucrada en un caso así, que creo que hay que evaluar el contexto, que una persona que bajo otras circunstancias cometió un delito de abuso sexual, como que, por ejemplo, un caso de un abuso de un padre a un hijo, como tuvo un montón de casos yo siendo fiscal. Entonces, eso es lo que estoy notando, que no se hace, yo estoy de la justicia de adultos, entonces estoy hablando de un hecho cometido a partir de los 18 años. En Loma de Zamora se pudo instaurar un taller de masculinidades, pero es para, o sea, no para estos casos de adolescentes, y me interesaría mucho ver la manera de poder realizar algo así, porque veo que no es el mismo grupo etario, obviamente, que una persona de 40 años que comete Tal cual. un delito intrafamiliar de estas características de abuso y en definitiva tiene una pena muy alta y que van elevadas a juicio y tiene que enfrentar un juicio en estas condiciones. Sí. En realidad se puede armar un curso taller para no punibles, un curso taller para adolescentes punibles y un Es curso que acá taller son para... punibles.
Acá son Claro, punibles porque el hecho es a partir de los 18. claro. Bueno, y un curso taller para 18 a 24, que serían Ah, jóvenes adultos, y otro de 25 para arriba. Podría ah, hacerse, porque lo etario tiene mucho que ver. El sí, adolescente todavía está como en pleno proceso de reacomodar algunas cuestiones, de consolidar su identidad adulta, sí. de revisar cuestiones de la niñez. Es como un movimiento pendular, no termina de ser niño ni termina de ser adulto. Entonces es avances y retrocesos, logros, fracasos. El acompañamiento es muy difícil, pero bueno, en el mientras tanto siguen creciendo. Entonces por eso, digamos, separar en términos de franjas etarias está bueno porque los intereses además son otros. Pero Mm. perfectamente se puede diseñar. Doctora, no hay problema, lo pensamos, lo organizamos. Sí, sí, porque estoy viendo muchos casos justamente de chicos de esa edad que terminan judicializados y en definitiva van a afrontar un juicio por la misma pena que otra persona Exacto, que obviamente es diferente la edad y el contexto. O tal sea, cual. me preocupa mucho porque justamente estudié mucho el tema de la adolescencia y bueno, coincido en todo lo que usted dijo del perfil de un adolescente que no es igual de una persona que ya tiene desarrollada su personalidad. Entonces, Bueno. me preocupa mucho ese caso. Bueno, a disposición para lo que necesite, Ah, gracias. por favor. Bueno, tenemos un comentario de la doctora Valeria Basilchuk que dice, ¿qué recomendaciones nos podrían dar para la implementación de talleres de masculinidades en escuelas secundarias? Gracias. Bueno, si es masculinidades, sin la particularidad que estamos desarrollando en esta conferencia, en este conversatorio, eh, todas las recomendaciones de los manuales de la ESI, cuando recién salió la 26150, en el 2006, y hay, los cuadernos deben estar disponibles todavía, las propuestas de talleres son hermosas, variadas. La 26150 tiene un articulado corto, son 9 artículos, creo, y uno de ellos justamente habla de los grupos de trabajos en los que se puede juntar la escuela con los papás que tengan ganas de participar, con los directivos que tengan ganas de participar, con los docentes que tengan ganas de participar, inclusive con el personal auxiliar de la escuela. O sea, hacer estas ruedas, así le llaman, ¿no? Estas ruedas de trabajo participativo, porque la manera no es solamente, digamos, bajarlo como un contenido en la clase, sino ampliarlo, desplegarlo, así que todos puedan sumar sus voces respecto de eso, ¿eh? Eso ahí tenés una riqueza maravillosa. Esas ruedas de convivencia, así le llaman, pueden devenir, pero estupendas para trabajar el respeto, la masculinidad tiene que ver también con otra manera de pensarse varón hoy, pero también tiene que ver con el respeto por el otro, ¿no? Que es un poco lo que falla, un poco lo que decía el licenciado Vargas hace un ratito. La humanización, el empatizar con el otro, el consonar con el dolor del otro o con el que el otro no quiera alguna cosa, por eso hablábamos del consentimiento, digamos. Son todos temas que se pueden trabajar inclusive a lo largo de todo un año. No sé, podría ser el último viernes de cada mes, una cosa así, por ahí, lo puedes sostener durante todo el año. Es amplio, necesitas sentido común y creatividad, nada más. Después, lo que vaya surgiendo, hasta los mismos chicos pueden proponer actividades. ¿Y alguien más quiere hacer alguna consulta, algún aporte? Pueden levantar la mano también, así le damos la palabra. Bueno, nuevamente a disposición, a lo mejor surgen preguntas después o les escriben, eh, para lo que necesiten, aquí estamos. Sí. No sé si quieres dejarnos algunas redes sociales, Marcelo. Sí, por supuesto, se puede escribir acá. Sí, en el chat de la reunión sería. Si no escriban en el chat, Marcelo.
está mdelamora@intramed.net para aquellos que quieren hacer alguna consulta. También es info@adisac.com.ar. Bien, Marcelo, Mauro, ¿quieren hacer algún cierre final? Agradecerles el espacio, la atención atenta de este auditorio. Me llevo unas cuantas reflexiones y bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas. Sabemos que es un tema que cuesta poner en un conversatorio, pero bueno, aquí estamos. Bueno, yo también quiero agradecer el espacio, de la participación. Estamos muy agradecidos y dispuestos a que haya otras reuniones más para poder ampliar un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, Mauro. Siempre es un placer tenerlos haciendo cursos o conferencias, conversatorios en nuestra casa. Así que, bueno, muy agradecida, gracias al auditorio y bueno, que terminen excelente la jornada. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, hasta luego. Chau, chau.